Águila Centro Familiar Cristiano, donde hay un lugar para ti. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Danos un like y suscríbete. Una vez más estar aquí de nuevo, compartir con ustedes. La verdad que es un privilegio, no solamente uno enseña, sino uno aprende demasiado cuando le dan la oportunidad de enseñar, porque como nuestro pastor nos ha dicho, siempre hay que estar listos para cuando Dios nos quiere usar. Y no sé la verdad dónde Dios nos quiera llevar a cada uno de nosotros, pero lo mejor que podemos hacer con nuestra vida es prepararnos para estar listos cuando Dios nos llame. Amén. Espero que esta palabra sea de bendición para cada uno de ustedes. Personalmente Dios me ha estado hablando mucho acerca de esto, de la condición de nuestro corazón, pero específicamente en esto, en el poder del agradecimiento. Como cuando uno tiene un corazón sano, como uno cuando tiene un corazón dispuesto a entregarlo todo a Dios, como Dios empieza a usar un corazón en formas que uno ni se imagina lo que uno es capaz de hacer. ¿Por qué digo eso? Porque yo sé que cada uno de nosotros venimos de diferentes etapas en nuestras vidas, donde Dios nos sacó. A muchos nos sacó desde jóvenes. Muchos de ustedes nacieron en casas con sus papás que conocían a Dios. Muchos de ustedes fueron alcanzados ya un poquito más de edad. Pero yo, cuando vine a los 19 años a Dios, mi corazón no estaba bien. Mi corazón me costaba mucho ser agradecido por las cosas que yo tenía, porque yo sentía que me faltaba mucho, que Dios se quedó corto en bendecirme, que Dios me quitó a mi papá, que Dios me puso en un lugar pobre, y tenía muchas quejas en mi corazón, que se me hacía difícil ser agradecido con Dios y con las cosas que sí tenía. Pero Dios trabaja en la vida de cada uno, y vemos cómo aún una vez que conocemos a Dios, tendemos a veces a olvidarnos y perder ese sentir de agradecimiento con Dios. Vemos como en estos tiempos, en muchos lugares, inclusivamente en la iglesia, también encontramos desafortunadamente personas que ponen el ego, el yo, por encima de sus valores, de los valores que Dios tiene para nosotros. Dios nos pide que seamos agradecidos en todo tiempo, que seamos, que honremos, que nos amemos, que nos sujetemos unos a los otros. Pero muchas veces el ego predomina en nuestro corazón y nos impide a ser agradecidos. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes le agradecen a nuestro pastor de repente por las enseñanzas? Amén. Es bueno de repente acercarnos a nuestro pastor y decirle: gracias, pastor, por la enseñanza de este día. Saben, estudiar y prepararse como lo hace nuestro pastor no es fácil. ¿Cuántos de ustedes les gusta estudiar? Ok, a los que les gusta es un poquito más agradable y todo eso, pero aún así a los que les gusta estudiar les cuesta estar leyendo, les cuesta estar tomando notas. Muchas veces tienen que sacrificar muchas cosas, familia, tiempo, muchas cosas para poder prepararse. Por eso es importante acercar a nuestros pastores y ser agradecidos con lo que hace con nosotros. ¿Cuántos de ustedes le agradecen a sus empleadores? ¿Amén? ¿O solamente los viernes, cuando le dan los cheques? Muchas veces es bueno también, es bueno de repente llegar al trabajo, a las personas que les han dado trabajo, ser agradecidos, darle gracias por la oportunidad de poder ofrecer tu servicio en cualquier cosa que tú hagas en el trabajo. ¿Cuántos de ustedes, jóvenes o niños, le agradecen a sus padres por lo que hacen por ustedes? Amén. Qué bueno, es bueno ser agradecido con los padres. También adultos, ¿cuántos de ustedes de repente le llaman a sus papás en México y le dicen: gracias porque todo lo que tú me hiciste, todo lo que me ayudaste, las cosas que aprendí de ti, ahora la puedo aplicar en mis hijos? ¿Cuántos de ustedes son agradecidos con sus padres? Amén. Es bueno también ser agradecido con sus padres. En el libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, nos dice: dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Ser agradecidos nos guía a la voluntad de Dios. Hay dos cosas
que nosotros, es necesario para nosotros poder conocer o poder ser guiados para cumplir la voluntad de Dios. Una de esas cosas es el servicio. Cuando servimos, poco a poco Dios nos va llevando a que conozcamos lo que Dios quiere para nosotros. Una persona, y es lo que estaba predicando este hermano Marcos el jueves, que una persona, después de conocer a Cristo, hay un llamado especial de Dios, un llamado, pero una persona no va a poder encontrar ese llamado al menos que comience a actuar, comience a involucrarse en algo. Y el servicio es parte de conocer nuestro propósito en Dios. ¿Por qué servimos? ¿Pero por qué servimos? Yo sé que cada uno de nosotros que está sirviendo, por ejemplo en Panderos, en Multimedia, en Ujieres, como Ujieres, todos tuvimos ese sentir de agradecimiento por lo que Dios hizo en nosotros, ¿verdad? Yo sé que cuando, por ejemplo, muchos de nosotros fuimos a retiro, y ahí fue la primera vez que conocimos a Dios. O a veces de repente ustedes conocieron a Dios en otra área, pero cuando tuvieron ese sentir de agradecimiento hacia Dios por todo lo que Él hizo con ustedes, ¿qué es lo primero que ustedes querían hacer? Servir, ¿verdad? Querían hacer algo por Dios, querían entregar su vida, no sé, hacer una cosa. Cuando en la Biblia habla una escena cuando el hombre endemoniado que estuvo por mucho tiempo afligido por demonios fue liberado por Jesús, ¿qué es lo primero que él quiso hacer? Seguir a Jesús. Quería ir con Él y posiblemente servirle, ayudarle en su ministerio. Pero Jesús tenía unos planes específicos para él. Lo envió a que regresara a su gente y le contara todo lo que Dios había hecho por él. Cuando nosotros, Dios hace algo por nosotros, también viene la segunda cosa, la adoración. Cuando uno es liberado o es perdonado por sus pecados, o en mi situación, liberado de una adicción. Muchas veces teníamos cosas que no queríamos hacer, que sabíamos que estaba mal y ya no lo queríamos hacer, pero no podíamos en nuestra propia fuerza. Pero cuando Dios viene a tu vida y te da la fuerza de voluntad para dejar de hacer lo que tú sabes que está mal, lo primero que viene a tu corazón es esa paz y ese sentir de adorar a Dios, ese sentir de cantarle a Dios. Yo recuerdo cuando de repente iba al trabajo y de repente estaba bien emocionado, estaba leyendo la Biblia y de repente empezaba a llorar en el bus y la gente se me quedaba viendo raro. Y yo no sé si a usted le ha pasado eso, de repente cuando estás enamorado de Dios, quieres adorar a Dios, no importa donde quiera que estés, no importa si estás en la iglesia, estás en tu casa, estás en el bus, no sé, pero tú sabes que Dios ha hecho algo en tu vida y lo primero que quieres hacer es adorar a Dios, quieres mostrar tu agradecimiento a Dios. Y eso es lo que te guía a tu propósito también. Son dos cosas, el servicio y la adoración hacia Dios. Pero en la Biblia vemos desafortunadamente muchas personas que fueron liberadas de varias situaciones. Por ejemplo, el pueblo de Israel que fue liberado de Egipto y que Dios los saca a través de Moisés. Pero vemos cómo esa generación, la generación que salió de la esclavitud, cómo ellos no pudieron llegar al propósito que Dios tenía para ellos. Dios tenía planes de bien para ellos. Dios quería bendecir a cada uno de ellos, pero no llegaron a donde tenían que llegar. Sus descendencias, sus hijos sí llegaron, pero ellos no pudieron llegar. Moisés no pudo llegar a la tierra prometida. ¿Por qué? Bueno, todos sabemos que fue por desobediencia, ¿verdad? El pueblo empezó a quejarse. ¿Qué es lo que permite que entre la rebeldía o la desobediencia en nuestro corazón? La rebeldía y la desobediencia no puede forzarse a entrar a tu corazón, al menos que una puerta sea abierta. Y la puerta que abre para que la desobediencia y la rebeldía entre tu corazón es la ingratitud, la puerta de la ingratitud. Cuando de repente el pueblo no se olvidó de lo que Dios había hecho con ellos, empezó a formar una puerta, y esa puerta de ingratitud permitió que la desobediencia dominara sus corazones. Una cosa que es importante como nosotros hijos de Dios, que nosotros constantemente nos recordemos de qué es lo que Dios ha hecho con nosotros. Hemos visto personas que siguen a Dios por años,
y de repente llegan a una etapa en su vida que se apartan. Y yo no entendía eso cuando recién comencé. Y alguien me dijo este comentario, dice, emocionate ahorita, porque me habían bien emocionado. Le dice, emocionate ahorita, alégrate bien y sirve a Dios ahorita que estás en tu primer amor, porque luego viene lo bueno. Y como que me querían insinuar que conforme el tiempo iba pasando, mi amor por Dios iba a decaer, que mi amor por Dios, mi servicio a Dios iba a caer, que algún tiempo yo iba posiblemente dejar la fe en Dios. Como que me insinuaban eso y me decían, sírvelo ahorita, seas todo lo que quieras por Él. Pero, ¿por qué sucede eso? Yo no entendía. De repente veía personas que servían a Dios por mucho tiempo y de repente se enfriaba su corazón. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Qué es lo que permite que nuestro corazón poco a poco se vaya enfriando? David sabía lo que eso era. Y por eso en el Salmo 103, él hacía algo muy importante. Yo creo que es un ejercicio que tenemos que hacer todos los días cuando nos levantamos. Salmo 103, versículo 1 al 4, David decía, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. David le estaba diciendo a su alma, David le estaba ordenando a su ser bendecir a Dios, bendecir y luego le dice en el versículo 13, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona con favores y misericordias. Dios es el que nos sacó de donde estábamos. Dios es el que restauró la familia. Dios es el que nos da identidad. Dios es el que nos protege. Pero muchas veces, de repente empezamos a involucrarnos en cosas, recibimos las bendiciones y nos metemos en muchas cosas. Nos metemos en el servicio, nos metemos en tratar de guiar a la familia, tratar de trabajar, echarle ganas en muchas cosas, que de repente con muchas cosas que nos metemos en nuestras vidas se nos olvida recordar de qué tanto es lo que Dios ha hecho con nosotros. Y David decía eso. David le decía a su alma, bendice alma mía a Dios. ¿Cuántos de ustedes de repente no tienen ganas de alzar sus manos cuando estamos en adoración, cuando de repente les piden que alcen sus manos y adoremos a Dios? ¿Cuántos de ustedes sinceramente de repente, no tienen que contestar, pero cuántos de ustedes sinceramente de repente tienen cansancio físico, de repente tienen aflicciones en su alma, de repente están tristes, de repente no sé, tienen decepciones y de repente como que no quieren levantar sus manos, no les nace levantar sus manos? Yo sé que todos pasamos por esa etapa. Yo sé que todos de repente no tenemos, a veces ni siquiera tenemos las fuerzas de venir. A veces tanto trabajo, tanto cansancio, que tenemos tantas preocupaciones que ni siquiera tenemos tiempo de repente para hacer algo, para adorar a Dios, para venir a los servicios. Pero cuando tú entiendes, cuando tú haces ese ejercicio diario de recordar a tu alma, recordarte de todo lo que Dios ha hecho por ti, tú lo ordenas a tu ser, tú lo ordenas a ti mismo. Bendice alma mía Jehová y no olvides de todas sus bendiciones. Y es cuando empieza lo que les digo, el tema de este título es el poder del agradecimiento. Cuando uno es agradecido, empezamos a ver cómo Dios empieza a operar en nuestras vidas. El pueblo de Dios, después de que Dios lo sacó de Egipto, el pueblo de Israel, se olvidó que lo que Dios había hecho y empezó a quejarse. Y Dios trajo juicio hacia ellos. En Números 11:1 nos relata eso. Cómo cuando se nos olvida, cuando recordarnos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, cómo empezamos a quejarnos. Dice, poco después el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaban, y el Señor oyó todo lo que decían. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Cuando nos rebelamos contra Él, cuando nos quejamos, yo creo que ninguno de nosotros estuviéramos aquí ya, ¿verdad? Empezando por mí. Yo creo que todos, porque todos hemos pasado esta etapa.
donde de repente pasamos un domingo y Dios, sentimos el amor de Dios, le pedimos perdón a Dios y sentimos su perdón, sentimos su paz, o de repente nos sana, nos da una respuesta a nuestras oraciones. En 2 días después, de repente se nos compone el carro, o de repente se nos revela el niño, o de repente, no sé, perdemos algo. De nuevo hay a quejarnos, de nuevo hay a quejar por lo que no tenemos, por lo que nos falta, por lo que nos están haciendo, porque nos están ofendiendo. Dios en estos tiempos es tan misericordioso, pero sepan esto, que Dios no ignora lo que hacemos. No ignora lo que hacemos. ¿Por qué les digo esto? Porque de repente uno piensa, bueno, si yo sigo a Dios, vienen más cosas hacia mí. Como que pensamos a veces que cuando seguimos a Dios, como que se nos privan muchas cosas. El pueblo decía aquí, el versículo 11 decía, poco después que el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba. Muchas veces, cuando seguimos a Dios, tenemos que sentir de que de repente nos están privando de hacer cosas que nos gustaba hacer antes. Sentimos que no es fácil seguir a Dios. Sentimos que de repente ya no puedo hacer eso, porque tengo que hacer esto, porque, no sé, como que ya no puedo dormir más porque necesito orar, o no sé, cosas así. Nos privan ciertas cosas. Y de repente caemos de nuevo en eso, en quejarnos. Pero también, cuando olvidamos lo que Dios ha hecho, podemos comenzar a prestar atención a lo que dice la gente. Empezamos de repente a juntarnos con gente ahí que no conocen a Dios. Y es bueno juntarse con la gente para que nosotros demos un testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros. Pero también tenemos que tener cuidado de no pasar mucho tiempo de repente con las personas equivocadas. De repente hay personas que son tóxicas. No sé si ustedes han escuchado el mensaje de nuestro apóstol que hablaba de las personas tóxicas, de las personas que constantemente están quejándose, las personas que siempre están chismeando, las personas que de repente están ahí hablando mal de las personas. En ese mismo capítulo, en el versículo 4 de Números, nos dice que no solamente el pueblo de Israel estaba caminando, sino que había personas con ellas que también habían salido de Egipto. Dice, entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. Hay veces, mientras estamos en el trabajo, y yo sé que todos, en cualquier trabajo que sea, de repente tenemos a ese compañero de trabajo que de repente llegamos el lunes, por ejemplo, y le preguntamos, ¿qué tal? ¿Cómo está cómo te fue el fin de semana? Oh, estuvo bien, pero un día muy corto. O de repente llegan el lunes y se quejan, oh, tengo que trabajar otra semana más. Oh, y empiezan a hacerse como negativos, quejarse de estar ahí en el trabajo. Y la verdad sabemos que el trabajo es una bendición. Yo recuerdo, hubo un tiempo cuando comencé a caminar con Dios, hubo un tiempo donde Dios me mostró algo acerca de apreciar lo que tenemos, especialmente el trabajo. Cuando comencé a seguir a Dios, perdí mi trabajo, se cerró el restaurante que yo estaba trabajando y por 3 meses no pude trabajar. Empecé a gastar todos mis ahorros que había tenido y de repente, cuando uno comienza a trabajar, se da cuenta qué tan, como que entras ya ahí con ese sentido de agradecimiento, como que ya no es lo mismo como antes. Se quejaba uno porque tengo que levantarme y trabajar este día, pero cuando Dios viene y trabaja en tu corazón, viene y te muestra lo importante que es un trabajo es importante. Nosotros podemos también proveer a nuestra familia y tenemos que ser agradecidos aún en esas cosas. Amén. La gente de Egipto se estaba quejando. La gente de Egipto, que eran de Egipto, que salieron con los israelitas,
Aquí la Biblia le llama como ese, entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas. O sea, los israelitas no iban solos, sino se habían mezclado entre ellos otra gente que los acompañaba también. Había otra gente de repente, y de repente desafortunadamente vemos gente así también, que de repente entran a la iglesia, pero con esa intención no de agradar a Dios, sino solamente a criticar posiblemente, o no sé, de repente entran y ya perdieron ese amor por Dios, y de repente se vuelven como estas personas que solamente se quejan, que solamente miran los defectos de los demás. Y tenemos también nosotros que tener cuidado, sí, amarlos, estar con ellos, recibirlos, enseñarles lo bueno, pero también tenemos que bloquear cuando eso, lo malo que ellos de repente tratan de sembrar en nuestro corazón, cuando empiezan a hablar y quejarse de cosas. Amén. Cuando escribí este mensaje querías tocar 3 puntos solamente. Primero, ser agradecidos en lo poco. De repente es una de las cosas que yo me quejaba mucho con Dios cuando vivía en México, porque mi mamá no podía estar tiempo con nosotros, con la familia, porque yo veía que ella tenía que trabajar todo el día, llegaba hasta las 8 de la noche y nada más llegaba, cocinaba y se dormía. Y me costaba mucho entender por qué Dios, siendo tan bueno, nos puso en esa situación donde nos hacía falta en lo económico. Y cuando el tiempo pasa y luego entendemos cosas, pero muchas veces a la gente le cuesta ser agradecido en lo poco. Muchas veces a la gente les cuesta de repente ofrendar o dar o ser fieles a Dios cuando de repente no tenemos lo suficiente. Muchas veces a la gente le cuesta compartir a la gente de repente cuando piensan, es que no sé la Biblia, es que el hermano sí puede porque ya va a la escuela, el hermano ya puede, ya entiende más de la Biblia, ¿sabe? Yo no puedo compartir, ¿qué le voy a decir si no sé mucho de la Biblia? ¿Saben? Muchas veces tenemos mucho que dar y nosotros no nos damos cuenta. A veces podemos decir, pero yo no tengo talentos, ¿qué es lo que puedo hacer para la iglesia? ¿En qué puedo servir? Si no, ni siquiera sé cocinar, ni siquiera sé de sonido, no sé cantar, no sé instrumentos, ¿qué es lo que puedo hacer? Saben, hay mucho que usted tiene, hay muchos talentos que Dios ha puesto en cada uno de ustedes. De repente, nosotros pensamos que tenemos poco, pensamos que no tenemos lo suficiente para poder hacer algo, para poder servir o para poder tan siquiera darle gracias a Dios. En la Biblia nos habla de personajes que fueron agradecidos y fieles con Dios en lo poco. Por ejemplo, en Génesis 12:1, cuando Dios llama a Abraham, y saben, Abraham era una persona que su familia era bendecida, su familia vivía en prosperidad. La Biblia dice que ellos tenían, pero cuando Dios llama a Abraham, Dios saca a Abraham de su parentela y lo envía, le dice que lo va a llevar a unas tierras que le va a mostrar, y le hace una promesa que él va a ser padre de multitudes, de una gran nación. ¿Qué es lo que Abraham tenía? Abraham, posiblemente sus papás tenían bendiciones, ¿no? Pero él no tenía nada, ni siquiera un hijo tenía Abraham. Pero Abraham creyó en Dios. Abraham creyó que Dios tenía el poder de hacer. Dios es capaz de hacer hasta lo imposible en la vida de Sara, que era estéril. Y Abraham creyó eso y siguió el llamado de Dios. Otro ejemplo puede ser que Moisés. Todos recordamos la historia de Moisés cuando sacó al pueblo de Egipto, y también conocemos sus comienzos de Moisés, que Moisés pasó 40 años creciendo en una familia egipcia con el faraón. Pero después de sus 40 años, él salió como fugitivo, salió de la tierra de Egipto y pasó otros 40 años en el desierto. ¿Se imaginan? Una persona que lo tenía todo. Y esto yo creo que es plan de Dios, que lo tuvo que sacar para recordarle que no siempre tenemos que depender de lo que tenemos, sino que tenemos que depender de Dios, que lo tiene todo. Amén. Y Dios lo saca después de 40 años que lo formó en Egipto. Dios lo saca de Egipto y pasa 40 años en el desierto como fugitivo.
y conoce a su esposa, se casa, y 40 años como pastor en el desierto, Dios lo llama y Dios hace ese llamado para usarlo para sacar al pueblo de la esclavitud. ¿Y qué es lo que Moisés le dice a Dios? Moisés empieza a hacer excusas. Moisés empieza a decir, ¿por qué yo? ¿Por qué no envías a otra persona? Yo ni siquiera sé hablar. De repente nosotros somos así también. De repente Dios nos formó en algo. Dios nos formó. Todos tenemos algo que Dios nos ha formado. Pero de repente nos retiramos un tiempo de eso, no sé. Posiblemente estudiaste música o no sé, estudiaste algo en el tiempo, cuando estuviste allá en el mundo o en Egipto. Que de repente Dios quiere usar eso para bendecir la iglesia. De repente tú eres una persona preparada, no sé, en cierta área, y Dios quiere usar de repente eso. Pero hace tiempo que te has olvidado de eso y ya lo dejaste en el pasado y no te recuerdas de cómo Dios te levantó de la nada y te puso algo especial en ti. Luego, cuando Moisés decidió aceptar ese llamado de Dios, vemos cómo Dios empieza a bendecirlo. Cuando él era un simple pastor, cuando él ni siquiera tenía sus propias ovejas, dice la Biblia que él cuidaba de las ovejas de su suegro. ¿Ves? Cómo Moisés, teniendo nada, pudo creerle a Dios de que Dios los iba a llevar a él y a todo el pueblo de Egipto a una tierra prometida. También la historia de Jacob, otro ejemplo, como personajes en la Biblia, vemos cómo le creen a Dios en lo poco y cómo Dios los bendice. En Génesis 28, capítulo 28, versículo 10, nos habla cuando Jacob tuvo un encuentro con Dios. Jacob, de nuevo, otro personaje que iba huyendo también. Él había robado la bendición de su hermano y su hermano lo quería matar, Esaú. Él iba huyendo y iba a casa de su tío. En el camino, dice la Biblia que él tuvo un sueño donde él estaba en el medio del desierto y se durmió bajo una roca. Él ni siquiera tenía una almohada para recostar su cabeza, usó una roca como una almohada. Y en ese sueño, él pudo ver cómo los cielos se abrieron y había una escalera donde ángeles descendían y ascendían. Y se levanta, ¿no? Y dice, verdaderamente esta es la casa de Dios. Y hace una promesa con Dios en ese momento. Después de ese encuentro con Dios, le hace una promesa que le dice a Dios, si tú me bendices, si tú me guardas en mi camino y me traes con bien, si tú me proteges, yo te prometo de todo lo que pueda tener, el diezmo te daré. Esa promesa que Jacob hace con Dios, Dios mira el corazón yo creo que Dios mira el corazón de Jacob, cuando él no tenía nada, no tenía absolutamente nada, pero Jacob tenía un corazón sincero, dispuesto a ser agradecido en lo poco, dispuesto a ser agradecido en lo que iba a venir en el futuro. Jacob había hecho esa promesa de darle a Dios el 10% y Dios lo bendice. Dios bendice todas las cosas que dice la Biblia. Cuando Jacob fue a casa de su suegro, que lo pusieron a trabajar, que todo lo que él tocaba era bendecido, que el ganado se multiplicaba como sobrenaturalmente. Cuando él llegó, todo era próspero, todo era, y su suegro hasta se sorprendió, que lo quiso hacer un truco para que se quedara más tiempo con él, que le dio la hija primero mayor, y luego dijo que tenía que trabajar otros 7 años para la hija que él quería, que Jacob quería, que era Raquel. Bueno, pero aún así vemos cómo Dios lo bendijo, cómo Dios trajo bendiciones sobre la etapa donde nosotros le decimos, ¿qué es lo que le puedo ofrecer a Dios? ¿Qué es lo que tengo yo? Estoy aquí en mi situación. Yo estaba aquí indocumentado y digo, Dios, ¿qué te puedo ofrecer yo aquí a ti? ¿Qué es lo que yo puedo hacer por ti? Yo ni siquiera puedo estudiar, porque cuando comencé a servir a Dios, Dios me dijo, a través de la Escritura, que tenemos que ser ejemplo. Ese versículo dice que nadie tome en poco tu juventud, mas sé ejemplo.
Yo tomé mucho esa palabra, la tomé y le hice mía, que yo tengo que ser ejemplo, pero dije a Dios, pero ¿cómo puedo ser ejemplo, Dios, si ni siquiera puedo ir a la escuela? Yo quiero ayudar a los jóvenes también que crezcan, que no se conformen, pero ¿cómo lo puedo hacer yo, Dios, si ni siquiera puedo ir a la escuela aquí? ¿Saben? Cuando uno le cree a Dios, cuando uno en lo poco, en lo que pensamos que no tenemos nada, le creemos a Dios, Dios es el que se encarga de abrir las puertas. Dios es el que abrió las puertas y pude ir a la escuela y pude estar donde estoy ahorita. Y yo sé que no estoy al final de lo que Dios quiere llevarme, sino estoy en el proceso donde Dios quiere llevarme. No sé a dónde Dios me va a poner, pero estoy en ese proceso. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de ustedes. Amén. Cuando Dios llama a estos tres les hace una promesa. Ellos no eran super hombres, eran hombres, mujeres común y como nosotros, pero sí, algo así Dios requiere. En Romanos 12:1, y esto es lo que nuestro hermano Marco nos estaba predicando jueves, acerca de cómo necesitamos presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable para Dios. Eso es lo que nos cuesta más que nada. Es lo que yo creo que la razón por la cual muchas personas no continúan en ese proceso que Dios tiene para sus vidas, para bendecirlos. Porque Dios requiere un sacrificio, dice un sacrificio vivo, y los sacrificios cuestan. Los sacrificios no vienen así por gracia, no. La salvación es por gracia. Pero el sacrificio de Jesús le costó. Amén. Necesitamos constantemente presentarnos como un sacrificio vivo para que Dios empiece a hacer la obra de lo que Él quiere hacer con nosotros. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros somos fieles en lo poco? En Mateo 25:23 nos dice, el Señor les dijo, y esta es la parábola donde Dios le habla acerca de los talentos. Cuando dice que cierto hombre vino y le entregó a ciertos talentos una persona, otra persona y otra persona. Y a las personas que fueron fieles, el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué es lo que pasa cuando uno es fiel al Señor? ¿Qué es lo que pasa cuando uno no es fiel al Señor? Cuando uno no es fiel al Señor, empezamos... ¿Qué es lo que pasa cuando no somos fieles? Nos quedamos a mitad del camino. ¿Qué es lo que pasó con el pueblo de Israel? No pudieron entrar a la tierra prometida. Pero ¿qué es lo que pasa cuando uno sí es fiel con el Señor en lo poco? Dios abre las puertas, abre el mar para que podamos cruzar y entrar en la tierra prometida. Es lo que Dios hace en nuestras vidas. Y una vez que Dios te bendice, este es el segundo punto que les quiero compartir, que nosotros necesitamos ser agradecidos en lo mucho. A veces nosotros pensamos que tener mucho, a veces, bueno, voy a leer aquí, dice, el pueblo de Dios muchas veces fue sacado de las miserias y puesto en lugares de honor, pero muchas veces en tanta bendición se olvidaron de Dios. En el Deuteronomio capítulo 32, ahorita les comparto, pero ¿qué es lo que pasa de repente cuando nosotros somos bendecidos? ¿Qué es lo que pasa de repente cuando le pedimos a Dios que por nuestro negocio, y de repente nuestro negocio nos va bien? ¿Qué es lo que nos pasa? Muchas veces somos tentados a depositar todo nuestro tiempo, todo nuestro esfuerzo, toda nuestra energía en la bendición, y nos olvidamos de Dios. ¿Qué es lo que pasa de repente cuando Dios le pedimos una pareja, por ejemplo, los jóvenes? De repente venimos ante Dios y decimos, Dios, estoy cansado de estar soltero o soltera, que es lo que pasó en mi situación. Pero le pedimos, Dios, por favor, guíame para buscar a alguien que te ame y que yo pueda estar. Y de repente Dios te bendice con alguien. Y luego, como varios de ustedes, yo sé que, no sé si le pidieron a su esposo a Dios o su esposa le pidieron a Dios, pero ¿qué pasa con una vez que
que están juntos, que se casan. De repente a veces pasan situaciones que nos quitan el tiempo que le dedicamos a Dios. ¿Qué pasa de repente? ¿Qué es lo que me estaba pasando después de que 3 meses que estaba yo sin trabajo? Le pedí a Dios, me humillé ante Dios y le pedí perdón por ser orgulloso. Y Dios el próximo día, Dios me llamaron a un trabajo. Yo sabía que era de Dios. Pero ¿qué pasó? La semana después me llamaron a otro trabajo. Había aplicado a tantos lugares y no me habían llamado, pero esa semana me empezaron a llamar. Y en mi mente decía, wow, estuve 3 meses sin trabajo y perdí todo este dinero, necesito recuperarlo. Y empecé a tomar las ofertas, empecé a trabajar y tenía doble turno y empecé a trabajar porque a mí siempre me ha gustado trabajar y yo siempre he querido superarme y todo eso. Pero me di cuenta que me estaba olvidando de Dios. Me di cuenta que mi corazón, poco a poco, sí era bien agradecido con Dios cuando de repente empecé a trabajar, pero tanta ocupación, tanto de repente cansancio físico, de repente se nos olvida pasar tiempo con Dios. De repente nuestro corazón poco a poco se va enfriando. Y me di cuenta, y gracias a Dios, Dios me llamó la atención y pude regresar, pude recapacitar y no caer en esa trampa. Pero dice aquí en Deuteronomio 32, versículo 6, dice: así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó, el que te hizo y te estableció? Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre y Él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Y continúa ese capítulo hablando de cómo Dios había hecho grandes cosas por el pueblo de Israel, cómo Dios como águila protegió sus polluelos, protegió y los guardó y sus enemigos no pudieron contra ellos. Dios les habla, pero también los reprende porque ellos se habían olvidado de Dios. Dice que el pueblo de Israel, después de varios años de bendición, empezaron a olvidarse de Dios y empezaron a crear ídolos, empezaron a sacrificar a ídolos ajenos. Y Dios le molestó eso. Dios le molestó de que cuando ellos cuando ellos no tenían nada, Dios los sacó de la nada y los puso en posiciones de honra, pero cuando estaban ahí fueron malagradecidos con Dios. Y de repente nos sucede también eso. De repente me estaba sucediendo eso también. Pero Dios es tan bueno que siempre nos está recordando de todas las cosas que Él ha hecho con nosotros. ¿Cuánto hacemos por Dios también? Eso a veces nos cargamos con muchas cosas. Y saben, cuánto hacemos por Dios no es lo que le interesa a Dios, sino con qué actitud lo estamos haciendo. Porque así como nos podemos cargar con cosas allá afuera en el mundo, también nos podemos cargar con cosas aquí en la iglesia. De repente tan agresivos con Dios que estamos, que de repente queremos servir en esto, queremos servir en eso, y nos gusta servir, nos gusta ayudar a la gente, pero de repente nos cargamos con demasiadas cosas y de repente pensamos que porque estamos haciendo cosas para Dios nos merecemos cosas. O de repente pensamos que porque estamos haciendo cosas para Dios y de repente nos pasa algo y nos empezamos a quejar y decir: Dios, ¿por qué? Si yo estoy haciendo esto para ti y esa persona allá afuera ni siquiera está haciendo nada para ti y le va mejor que a mí. De repente pensamos que cuando estamos haciendo cosas en el servicio para Dios, pensamos que nos merecemos cosas, y eso también es incorrecto. Es incorrecto porque todo lo que tenemos es gracias a Dios. Y así como Job decía, Dios dio, Dios quitó. Cuando tenemos esa actitud y reconocemos de que no son las cosas que hacemos para Dios lo que agrada a Dios, sino es el corazón que tenemos cuando hacemos las cosas. El corazón sano
y con gratitud y humilde agrada a Dios. Lo mucho también es inevitable también, porque cuando servimos a Dios de todo corazón, Dios te bendice. Es una cosa, es un principio que nuestro pastor nos estaba enseñando acerca del principio de la siembra y la cosecha. Cuando tú siembras, especialmente en el reino de Dios, cuando tú siembras en servir a los demás, cuando tú siembras en tiempo con Dios, cuando tú siembras cosas, no sé, en tu ministerio, en el ministerio de Dios, en cualquier cosa que es de Dios, Dios te va a bendecir, Dios te va a honrar. Y de repente vienen cosas en tus vidas y que nosotros ni lo esperábamos a veces, pero cuando servimos a Dios, Él siempre te va a impulsar a ser mejor, pero tampoco es para que nos inflemos la cabeza. De repente pensamos de que ya sabemos más. De repente podemos caer en esa situación también, donde pensamos de que porque hacemos las cosas para Dios, que nos merecemos más cosas por la posición que tenemos posiblemente. Y también eso es incorrecto. Pablo decía esto a los Filipenses 3, capítulo 3, versículo 8, les decía: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo era una persona que de conocimiento, él era maestro, él fue instruido por un maestro de maestros. Él conocía diferentes lenguajes. Él tenía una posición alta en el área donde él estaba. Él era respetado por varias personas, pero cuando él conoció a Cristo y cuando él entregó su vida a Dios, todo eso, todo el conocimiento, todo lo que él conocía, todo eso, él decía: no, esto lo tengo como por basura, por la excelencia, dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. De nuevo les digo, cuando nosotros servimos a Dios y somos agradecidos con Dios, con todo nuestro corazón, es inevitable que Dios nos bendiga, porque esos son los principios de Dios. Estamos cosechando en el reino de Dios y Dios te va a bendecir. Dios, no sé, en diferentes áreas te va a bendecir, pero es importante que cuando tú vas, Dios te va bendiciendo, te va llevando. Dice que Dios nos pondrá en lugares de honra, lugares donde solamente Él te puede llevar. La verdad, yo nunca hubiera podido verme entrar a la escuela aquí en Estados Unidos, pero Dios me llevó ahí, entrar a la escuela. Y yo sé que para muchos de ustedes que de repente sienten: wow, ¿qué lugares Dios me va a llevar? Créanle a Dios, que Dios tiene planes para cada uno de ustedes, pero cuando los lleve a ese lugar, es importante que reconozcamos cuál es lo más importante. No es la posición que estemos, no es las bendiciones que tengamos o los talentos, sino es el conocimiento de Jesús. Conocer a Jesús más, conocer a Jesús de una intimidad, no solamente una relación, sino una comunión con Dios. Yo siempre escuchaba esto y algo que me enseñaron también una persona, de que hay una diferencia entre una relación y una comunión. Todos decimos que el cristianismo no es una religión, sino una relación, ¿verdad? Y la verdad es que sí, es una relación con Dios, pero hay también relaciones en el mundo, también en matrimonios, donde están en una relación, pero ni se ven, ni se hablan. De repente cada quien está en su propio mundo. Hay relaciones de repente entre hermanos y hermanas y se andan peleando todo el tiempo. Hay relaciones así, pero una comunión va más allá. Una comunión va en constante tiempo con Él, con la persona. Una comunión no solamente es una relación, sino algo más profundo. Y eso es lo que Dios busca en cada uno de nosotros, que tengamos una comunión constante con Él. Amén.
Y tercero y por último es ser agradecidos en las tribulaciones. Filipenses 4, 6, 7 dice: por nada seáis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo no era un extraño en las tribulaciones. Pablo fue uno de los personajes que estuvo con Silas en la cárcel. Y aunque sus cuerpos estaban afligidos con dolor, porque antes de que entraran a la cárcel, ellos dice que fueron azotados, ellos fueron castigados, casi los mataban ahí de tanto golpe que le daban. Pero dice en el libro de Hechos, dice que los botaron a una cárcel y lo metieron en lo más profundo, y ahí todos bien sangrados, bien dolidos en su cuerpo. Dice la Biblia que ellos no se quejaron ante Dios, sino ellos empezaron a adorar a Dios ahí en lo más profundo. Empezaron, en medio de las aflicciones, empezaron a cantar himnos a Dios. Y eso es lo que a Dios le agrada, que no importa qué situación te encuentres, no importa si te encuentras en una situación de felicidad y todo está bien, o si te encuentras en un lugar de aflicción, donde tu alma está triste, donde tu alma está dolida, o de repente estás en un dolor físico. Que en esos tiempos también sepamos adorar a Dios, en esos tiempos también sepamos ser agradecidos ante Dios. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos eso? Dios dice aquí, versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. ¿Qué es lo que pasa cuando nos quejamos en una situación? ¿Acaso cuando nos quejamos hacemos la situación mejor? No, ¿verdad? Las situaciones muchas veces no se pueden cambiar, están fuera de nuestro control. A veces de repente perdemos un familiar, o de repente perdemos un trabajo, no sé, de repente se rebelan los niños, y hay situaciones que en verdad están fuera de nuestro control. Y lo único que podemos hacer es ser agradecidos con Dios. Quejarnos, podemos quejarnos, pero eso no va a solucionar nada. Eso solamente de repente nos va a desconectar más de esa comunión con Dios. Pero ¿qué es lo que pasa cuando uno empieza a agradecer a Dios? ¿Qué es lo que pasa cuando uno empieza a adorar a Dios? Dice que la paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Y eso es lo importante. Y luego ya después de eso, Dios se encarga de la situación. Las tribulaciones también Dios permite para que nosotros crezcamos. Conocemos la ley de la siembra y la cosecha, pero también hay una ley, y una de las razones por las cuales las tribulaciones vienen es para que maduremos en nuestro carácter, para que maduremos en nuestra forma de ver las cosas, para que podamos entender en verdad cuáles son las cosas importantes. Cuando vienen las tribulaciones, de repente tenemos la familia y no le ponemos atención, pero cuando vienen las tribulaciones nos damos cuenta qué tan importantes son los familiares. De repente cuando no tenemos nuestras mamás en casa, de repente por cierta situación, de repente nos damos cuenta qué tan importante es el amor de una madre, qué tan importante es el amor de un hijo. De repente cuando están los hijos en la casa, nada más les sacan canas a las mamás, o les sacamos de repente cuando estamos en casa. Pero de repente cuando no estamos en casa, ya quisieran que estuviéramos ahí con ellos. Las tribulaciones nos enseñan a valorar las cosas que tenemos. Y solamente así, hay veces, solamente así nosotros como seres humanos podemos crecer. Porque en esos momentos difíciles nos damos cuenta qué tan vulnerables somos, qué tan frágiles somos como seres humanos. Un ejemplo podría ser en este huracán que pasó. De repente tenemos tantas comodidades, tenemos un lugar donde podemos adorar a Dios, tenemos muchas comodidades en casa, y de repente no somos agradecidos hasta que viene un huracán y nos quitan la luz, y de repente estamos ahí buscando un lugar donde podemos tener aire fresco, agua limpia, un lugar de adorar a Dios. Yo no sé si ustedes extrañaron estar aquí en la iglesia, yo sí. De repente era jueves y no podíamos estar en la iglesia, y ahora ¿qué hago? Pero en ese tiempo adorar a Dios es bueno, no importa dónde estés.
De repente no había servicio el viernes, pero hasta el domingo hubo. ¿Y cuánta gente vino para agradecerle a Dios por habernos mostrado qué tan frágil somos? ¿Qué tan necesitados estamos de Dios? Nuestro tiempo aquí en la tierra es como, la Biblia dice, es como una neblina que de repente está y de repente ya no está. Necesitamos aprovechar cada día, y quejándonos pueden hacerlo, pero no van a disfrutar las bendiciones que Dios ha dado en sus vidas. Mas, sin en cambio, cuando somos agradecidos, podemos encontrar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Romanos 8:18 dice también esto, para aquellos que tienen aflicción, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Jesús sufrió demasiado físicamente, y todo el sufrimiento que Él tenía, Él no se enfocó en su sufrimiento, sino se enfocó en lo que había de venir. Se enfocó en la vida de cada uno de nosotros, que a través del sacrificio de Él nosotros podíamos disfrutar de esta libertad, podríamos disfrutar de este perdón de Dios, de esta paz que solamente Dios nos da, este propósito que solamente Dios tiene para cada uno de nosotros. Y les digo, y termino con esto: ser agradecidos es una decisión que tomamos todos los días. Así como amar, el amor no es un sentimiento, sino es tomar una decisión. Estar conscientes de nuestra situación, porque sí, a veces no tenemos ganas, o no tenemos no tenemos lo que quisiéramos que tuviéramos, pero aún así, cuando tú tomas esa decisión, decir: gracias Dios por lo que sí tengo, gracias Dios por lo que tú ya has hecho en mi vida, aunque en estos momentos esté pasando esto, yo sé que tú, Dios, eres fiel para cumplir lo que tú has prometido, y yo sé que tú tienes planes para mi vida, yo sé que tú tienes algo mejor para mí. Y aunque no fuera en esta tierra, aunque en esta tierra vivamos la vida de Pablo, que yo creo que es casi imposible de imitar, aunque no fuera en esta tierra, tenemos la esperanza de la vida eterna. Amén. Vamos a